El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Buenas tardes, estamos en Dialéctica, la seguridad social en debate, y hoy tengo el gusto de contar con la doctora Rosaelia Robles Medina, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en licenciatura, maestría y doctorado, y que me acompaña en este espacio. Ya le tocaba, entonces, pues es el momento de que disfrutemos su presencia. Ahora bien, pues como la dinámica, se la voy a explicar. Vamos a partir del marco del programa que es Dialéctica, la filosofía marxista, que usted fue el quien me introdujo en esa filosofía. Por sus comentarios y sugerencias, empecé el estudio de Marx y luego ya no pude salir. Entonces, pues vamos a empezar de ahí para llegar a su perspectiva del feminismo y cómo es importante para después analizar el techo de cristal o el acantilado de cristal. Le voy a hacer como un breve recordatorio de que ya tuvimos el gusto también de que participara la doctora Rocío González Pereira, y con ella llegamos a la conclusión de que el problema radica más en el sistema económico que en un patriarcado, que ella lo puede poner en un segundo plano. Usted va a desarrollar su postura y está en total libertad. Yo, no, bueno, nosotros partimos también de que fueron los postulados de Marx y Engels los que empezaron pues a identificar tanto la opresión de clases sociales, de clase burguesa como clase trabajadora, y posteriormente con las herramientas que Marx y Engels empezaron. Engels tiene el libro de la Sagrada Familia, en donde él descubre o determina que la familia es una institución pensada para oprimir a la mujer. ¿Por qué? Pues porque es el trabajo no remunerado. Posteriormente, muchas socialistas posteriores pues empiezan a retomar estos postulados, como Christine Delphi, que comienza a argumentar que el matrimonio es una institución violenta. Posteriormente, Janet Fitch, en su libro Married to Job, eh, explica que las mujeres fueron asimiladas como como trabajadoras no remuneradas. Finalmente, tenemos, y al menos nosotros, su servidora ha detectado que pues sí que existen ciertas estructuras que no, incluso que no están perfectamente identificadas en la ley incluso, que por eso sí existe la perspectiva de género, es decir, la obligación de buscar, identificar y visibilizar las formas de opresión contra la mujer para que el juez tome medidas y las remedie. En ese sentido, pues quisiera escuchar su opinión. Bueno, mire, efectivamente podemos hablar que si separamos la historia por época, sabemos que primero tenemos una edad antigua y en esa edad antigua, desafortunadamente, los filósofos consideraban que las mujeres eran una deformación del hombre. Entonces, Una deformación del hombre. si te das cuenta, desde esa opinión de un experto, de un filósofo, imagínate, ¿Cuál los sería? intelectuales de la época, Aristóteles, Ok. ellos señalaban, pues eso, que prácticamente en términos físicos, la mujer era una deformación del hombre. Entonces, imagínate qué despectivo el hecho de que a una mujer de entrada no la consideraran Igual. igual en el sentido físico. Entonces, si a esas personas esas eran las que se les hacía caso porque eran los intelectuales de la época, evidentemente eso trasciende a los diferentes culturas y además incluso épocas. En la Edad Media, ¿qué pasa? En la Edad Media, de hecho, yo hice un trabajo con la doctora Rocío Pereira y ahí abordé esto que te estoy señalando en un trabajo que hicimos juntas precisamente sobre temas de género. ¿Cómo se llama el artículo? El artículo, más bien es un capítulo del libro que no hemos podido publicar todavía, pero tiene que ver con Ya estará publicado y lo compartiremos en el... tuvimos ahí un tema
con la editorial, porque lo íbamos a publicar en Colombia y hubo cambio de rectoría y se separó. Pero básicamente es sobre cuestiones de equidad de género. Ella se enfoca mucho en el trabajo desde el punto de vista sociológico y yo me enfoco mucho en desde el punto de vista legal, ¿sí? Ahora, como referencia te mencionaba que en la Edad Media, pues igual, si tú buscas literatura, puedes darte cuenta que las mujeres en la Edad Media no tenían derecho. Las mujeres no heredaban, los hombres solamente de hombre a hombre se transmitía la herencia, por ejemplo, en temas de bienes, ¿sí? O sea, es decir, del derecho privado. Sí, bueno, de eso también viene desde Roma, incluso. Exacto. Por eso te digo que se va trasladando de época a época esa estructura. Entonces, esa palabra estructura después la voy a retomar precisamente para el artículo que queremos comentar un poco. Entonces, pues, si solo tomamos como referencia la Edad Antigua y la Edad Media, pues sabemos que desde la base del sistema jurídico al que pertenecemos en México, pues hubo esa desigualdad no solo para las mujeres, sino para varios sectores vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las personas, los extranjeros, las comunidades que no eran predominantes como las comunidades indígenas o obviamente las mujeres y demás, ¿no? Lo que trato de decir es que desde ese momento podemos hablar de que hubo un enfoque, o más bien se centró en el hombre, ¿no? Ves que incluso hay un término ahí que... Antropocéntrico. Exactamente. No es... No, porque ese es como el género. Es no recuerdo el término, pero que se centra en el mundo del hombre, ¿no? En el mundo del hombre, que es el que controla. Que también ahí viene el patriarcado, pero el patriarcado tiene que ver con una cuestión también cultural que viene desde la edad antigua. Ahora, me voy a regresar a Roma solo por un aspecto muy importante. Pater familia. El pater familia. Pater familia es, ¿quién era un hombre? Nunca era una mujer, Claro. ¿no? Nunca era una mujer. ¿Por qué? Pues porque el que controlaba, e incluso si vamos a la esencia de esa figura, hay que recordar que había los alieni juris y los sui juris, y los alieni juris eran todos menos el pater. O sea, en términos de ponerle un nombre en la actualidad, a los que eran capaces y los que eran incapaces. Entonces, fíjate cómo el origen está desde ahí, porque la mujer, los hijos mayores, los hijos menores, todos eran alieni juris. El único que era sui juris era el pater familiar, que tenía tres estatus, ¿no? Interna y externamente. Ahora, la mujer, ¿cuál era su rol en esa sociedad? Pues era mater, entonces ella tenía un poder, pero su poder era dentro del seno familiar. O sea, las únicas decisiones que tomaba eran dentro de la familia, ¿sí? Pero incluso podemos señalar ahí que también estaba bastante limitada esa función de la mujer, pero desde ahí, si te das cuenta, no, ¿cómo se diría? Enfrascaron a la mujer dentro del hogar. ¿Sí? La fueron encerrando. Digamos. Exacto, no estaba en la vida pública, estaba en la vida privada. Incluso en el artículo, el capítulo que trabajamos Rocío y yo, precisamente ella habló mucho de la cuestión de la vida privada de la mujer y la vida pública, y ella lo enfocó la parte sociológica. Por eso lo estoy recordando y lo traigo a la mesa. Entonces, si tú te das cuenta, en términos legales también estaba configurado para que se establecieran derechos para el hombre, para que gobernara, para que decidiera, y la mujer simplemente la limitaron al hogar. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista filosófico, desde la edad antigua, pues ahí vemos la diferencia clara, ¿no? Sí, claro, y aparte hay mucha, muy abundante literatura de filósofos, hombres, pero de esos tiempos, digamos, es muy escasa la literatura de filósofas. Entonces, pues desde ahí entraría el problema, ¿no? O sea, realmente nunca se analizó una perspectiva de una mujer filósofa. Pudiera ser que fuera una cuestión limitada a Europa, porque también, pues ya en África, bueno, en África, en lo que es Egipto actualmente, Alejandría, pues estaba
Cleopatra era una mujer sumamente poderosa y sumamente inteligente y preparada. Pero pudiera deberse que era otro tipo de estructura, Ok, sí ha la habido griega. mujeres líderes y a eso te refieres, sí ha habido mujeres líderes, pero si tú te das cuenta, hay pocos ejemplos de mujeres líderes en el mundo en la En ese antigüedad. tiempo, sí, En la claro. antigüedad, ¿por qué? Porque el mundo no estaba hecho para que la mujer liderara. No, desde el punto de vista filosófico, no, y desde el punto de vista legal Ni tampoco. político. Y Porque entonces, también hay un problema, ¿no? Tan es así que la literatura como que marcó a Cleopatra como una, resaltando, atribuyéndole defectos o calumnias incluso para disminuir su mérito político que tuvo al aliarse con los emperadores romanos, con Roma. uno y con otro, para poder ella maniobrar y defender Alejandría. Ujú, Entonces, lo que entonces era Alejandría. Entonces, como ella fue una política muy hábil, pues la propia literatura machista la fue marcando como para denostar su poder ujú. y su influencia que ella logró para defender su país. Y, o sea, y me queda clarísimo que, que entonces hasta este punto vamos, que había una censura incluso contra las mujeres, contra el pensamiento Ujú. femenino y una limitación del círculo de acción. En la Edad Media, incluso para escribir, no había mujeres escritoras, tenían que utilizar seudónimos o anónimo, escribir anónimamente porque no era posible que una Claro. mujer asistiera a las universidades, fuera una intelectual, ¿no? Me voy a regresar un poquito a Roma porque hay una figura bien curiosa, Ujú, que es la figura de la patria potestad. ujú. La patria potestad se supone que la asumía el pater familia. Sí, Entonces, este personaje, el centro del universo y del hogar también, eh, cuatro familias. controlaba los bienes de la esposa. Entonces, si la repudiaba, porque se daba mucho en Roma que por temas políticos podían repudiar a una mujer para casarse con otra porque políticamente le convenía. Claro, Entonces era como de, ya te repudio y me caso con otra mujer. Fíjate qué injusticia. claro. Originalmente había maneras de casarse, entre ellas a la que llamaban la in manu y sine manu. Y mi mano y su Ajá, mano. y esas dos figuras, la diferencia que señalan es que cuando lo hacían in manu era como una especie de protocolo, como, ¿cómo decirlo? Como con solemnidad, Ujú. pero la consecuencia era que en ese tipo de protocolos o solemnidad, la mujer, si era repudiada, no podía acceder a sus bienes porque los bienes los administraba su esposo. O sea, Imagínate, despojaba de los imagínate, bienes, ¿no? exacto. Y cuando van evolucionando, porque acuérdate que Roma también tiene sus etapas, no es lo mismo hablar de la Roma antigua, de la Roma arcaica, a la Roma, Ajá, la de la última Roma, República, podemos del decir, ¿no? Imperio. En Ajá. el De imperio la podemos monarquía, la decir, República y el Imperio. exacto, en el imperio que fue la última etapa, podemos decir que el derecho evolucionó mucho más, incluso procedimentalmente, de lo que tenemos en la actualidad, como la figura del emplazamiento, de la notificación, de las partes, todo esto La teoría del proceso. viene de la última Bueno, etapa. lo que queda de esa teoría, porque ahorita se está utilizando el sistema ya norteamericano. Sin embargo, sigue teniendo las bases jurídicas del derecho Ajá, romano. claro. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque en esa figura podríamos decir que en la Edad Antigua se logró algo a favor de las mujeres en el sentido de que cuando se estableció o se creó la figura de sine mano, o sea que sin mano, Ajá, significaba sin la mano, sin este protocolo, esta solemnidad, ajá. las mujeres ya podían acceder a sus bienes. Y se dio un fenómeno muy curioso incluso lo pueden buscar ustedes hay un podcast en que se llama, ¿cómo se llama? Historias curiosas de National Geographic Historias curiosas de National Geographic. y vienen algunos ejemplos de Roma, como de, por ejemplo, por qué les ponían apodos a las personas en Roma en base a, por ejemplo, si era pelirrojo, si era pecoso, si así, Ajá. curioso, está bonito ese, pero hay uno que habla de esta figura del cinemano que te digo, que aquí lo que sucedió es que las mujeres ya podían disponer de sus bienes. Ujú. ¿Y eso qué significa? Entonces, al final, es empoderamiento. Ok. Es Ok, es empoderamiento. una cuestión de empoderamiento, poder disfrutar de tus bienes, Disponer de porque, tus bienes y que no te los administre alguien que incluso
daba el lujo de Claro, repudiarlo. y eso podía ocurrir, y ocurrió también en la Edad Media. A Juana la Loca le hicieron eso, bueno, la llamada loca, ¿no? Que era Juana de Castilla. Ujú. Le hicieron eso, Porque el papá primero quería administrar la los bienes. entregó para adquirir influencia en Francia y luego la rechazaron pero se quedaron con su adote, entonces ya le iban a mandar, y no, o sea, ni la mandaban y ni le daban acceso a sus bienes, entonces Sí, se negociaba. Pero, sí hay una opresión sí, estructural definitivamente. y jurídica contra la mujer que viene desde Roma bueno, desde Roma y desde Grecia, porque Roma también replica mucho de las estructuras griegas, Claro, sí, tomaron mucho a los jurídicas estoicos, principalmente a perfecto. los estoicos es a los que tomaron, pero bueno, el punto aquí es que desde la edad antigua podemos ver ejemplos Claro, que no, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista legal, no me voy a meter al económico porque creo que ese es el que abordaste con Rocío Pereira, no, otra vez, usted puede meterse a donde pero quiera, desde esos dos puntos puede entrar al económico yo también. consideraría que sí hay que sí podemos también hay muchos factores. No podemos solo decir que es un factor. Evidentemente hay factores económicos, evidentemente hay sociales y obviamente legales. Pero desde los enfoques en los que yo puedo decirte que veo ahí una opresión es en precisamente lo En el que jurídico, acabamos de comentar, en ¿no? el jurídico y en el filosófico. Edad antigua y media. Ahora, moderna, Sí. pues las cosas empezaron a cambiar un poco en la edad moderna porque justo ahí empiezan las ideas. Primero viene la revolución industrial, como ya sabemos, y eso, además de ser un impacto en términos económicos por el cambio en la manera de producir, Ujú, en términos intelectuales, pues empezó a haber problemas que los intelectuales empezaron a querer resolver. ujú, Primero fueron los socialistas utópicos, ujú. Fourier con sus Foraster, o sea, todos estos, Owen, Owen, Robert Owen, que por cierto quiso implementar un proyecto en México, fundador de la idea de la vivienda obrera. Bueno, hay varios, ¿no? Pero a ellos se les consideró socialistas o utópicos. utópicos porque se dice que no, en realidad todavía no digamos que sus propuestas como tal no impactaban socialmente y que los problemas todavía no estaban, ¿cómo decirlo? No era el momento para que ellos pudieran plantear ese tipo de escenario, Ajá. ¿no? La crítica de ahí de Marx y de Engels pues Y Marx radica critica, y por eso el nombre, de ahí viene el nombre, por porque utopía. critica a la utopía de los socialistas. Ajá. Más que utopía la llama Engels, la llama filantropía, la Ujú, llama filantropía y dice, o sea, pero tienen un lenguaje sumamente sarcástico también, Marx y Engels, sobre todo Engels, y él dice, bueno, no hay, o sea, se burla de la filantropía porque ellos apelaban, el socialismo utópico apelaba más a la buena voluntad del capitalista para mejorar las condiciones de sus trabajadores o sea, apelaba a esa buena voluntad, apelaba a una política amigable, apelaba a medidas que mire, doctora, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, si me ujú, lo permite, que tampoco estaban tan descabelladas, porque al final Marx y Engels ahí va, Marx y Engels empiezan a sistematizar el pensamiento económico y ujú, empiezan a identificar las causas de la opresión, pues una de esas es la vivienda. Dice, ¿por qué la vivienda? Pues porque si te voy a hacer que salgas de tu núcleo poblacional para que vengas aquí a trabajar, ¿no? Pensemos en el Companitón, pensemos aquí en el Atoyac. ujú. Ahí pusieron una fábrica, ¿no? En Sí. el Mayorazgo. Ahí pusieron una fábrica, entonces, pues, ¿de dónde iban a sacar a los trabajadores? Pues los fueron a traer de sus pueblitos. Entonces, sí les voy a dar casa rentada y cualquier intento de alzamiento, pues los saco de la casa, se quedan sin casa, ya no tienen dónde comer, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces empiezan a ver las vertientes del capitalismo, las vertientes de opresión. Otra es el salario, otra es Las la, tiendas de raya. sí, la supresión de los movimientos huelguísticos, o sea, la disuasión de las huelgas. En Ujú, ese sentido, pues eso es lo que empieza a pegarle, ¿no? O sea, ujú, Marx y Engels tienen el mérito de identificar dónde viene la causa de la opresión y cómo se presiona, bueno, cómo se ejerce esa presión.
Entonces, por eso y como se empieza a sistematizar y se usa la dialéctica, el método de Hegel, Ujú. pues empieza, o sea, es un método científico, Sí, pues empieza a sistematizar y por eso ellos ya se llaman socialistas, socialismo científico. científico, exacto. Entonces, pues eso es lo que ellos proponen. Pero no estaban tan mal las medidas de los socialistas utópicos. Pues por algo los retomaron, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, básicamente lo que hicieron fue criticar, pero para ser crítico de algo, pues también hay algo que tienes que reconocer de ese movimiento, de esa corriente Sí, ideológica. claro, toman los fundamentos de ahí. Entonces, digamos que el socialismo como tal, hablando de ese término, me parece que sí, sí fue retomado. Sí, Entonces, claro. para ellos consideraban que era como algo ideal, o sea, criticaban que lo que ellos proponían era como muy ideal, por lo que te decías de que eran más bien buenas intenciones, Ajá, ¿no? claro, y no había un método como tal, pero va evolucionando el pensamiento, surge el manifiesto comunista en 1848 Ujú. y dicen, bueno, vamos a apelar a la revolución 1848 y el primer lugar donde lo intentan pues es en Francia y pierden y de ahí viene la obra de la lucha de clases en Francia. Y de ahí el lema de lucha de clases muy utilizado también, ¿no? Sí, 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 pero ahí está interesante porque hay, o sea, ya estudiándola toda, dice, a ver, Marx dice, oye, pues creo que las tácticas de la revolución fueron superadas. Y él, o sea, él es una persona sumamente crítica, autocrítica, porque él dice, las tácticas de la revolución, y este párrafo se ve que lo omitieron en Rusia. Te voy a explicar por qué. Porque Ujú. dice, las tácticas de la revolución ya nos demostraron que no sirven. La historia nos dio un mentis de realidad y las tácticas de la revolución han sido superadas de principio a fin. Convendría reexaminarlas. Y luego él hace una ironía, dice, pareciera que los revolucionarios prosperamos más por los medios legales que por los ilegales y la subversión. Mm. Entonces, él descubre, dice, bueno, a lo mejor si hubiéramos prosperado más, si hubiéramos ganado más elecciones, si hubiéramos colocado en escaños Sus a representantes. trabajadores, sí, claro, que fue Ujú. lo que se hizo en Inglaterra. En Inglaterra, así los partidos socialistas, el Partido del Trabajo, etcétera, etcétera, empezaron a colocar a representantes en las cámaras bajas que sí empezaron a defender a la clase trabajadora. A mí me Como parece, sucedió también en Roma, si nos vamos hacia atrás, también pasó. claro, Primero eran los puros patricios los que estaban en los comicios, curiados, y luego eso fue evolucionando, y luego empezaron las comisiones de los plebeyos, que eran ajá, los que menos derechos tenían, y empezaron a escalar también empezaron a en adquirir términos poder. políticos, Claro, y ¿no? magistraturas y todo eso. Y de hecho, pues ajá, de hecho Marx lo menciona, dice, pues esa es la primera lucha de clases de patricios contra plebeyos, ¿no? Ujú. Que los plebeyos se salieron de Roma y le dijeron, a ver, muevan su maquinaria ustedes. Exacto. Y por eso tuvieron que ceder y les dieron la ley de las 12 tablas. Y poco Ujú. a poco empezaron a Poco a poco. caminar. Pero bueno, entonces, ya retomando ahora sí el tema, pues vamos a continuar, Ok, porque ya nos desviamos un poco a la filosofía y ok, entonces el retomando psico. lo de la base filosófica, ¿no? La base filosófica no hay que perder de vista que el materialismo científico como tal, o si quieres llamarlo el marxismo, se supone que fue la base ideológica del artículo 123 constitucional. Totalmente. O sea, entonces podemos decir que en su origen los matices fueron de ese tipo, ¿no? A lo mejor las leyes secundarias tienen partes que podríamos considerar eh, proteccionistas de los trabajadores, porque sí estaba enfocado en la protección Totalmente. de aquellos que estaban siendo vulnerados. Ahora hay algunos ejemplos, la tendencia fue hace algunos años cuando empezaron a hablar de la flexibilidad laboral, No, pues, de como su nombre lo dice, ¿no? Flexibilidad laboral, dar entrada un poco más a negociaciones que pudieran ser más equilibradas entre las partes. ajá, pero la negociación nunca va a ser equilibrada entre trabajadores y patrones. Sin embargo, no hay que perder de vista que sigue siendo su ley secundaria del artículo 123, o sea, la Ley Federal del Su Trabajo, espíritu socialista. sigue siendo proteccionista, ¿sí? Y vemos muchos ejemplos sobre ello, pero básicamente aquí es donde ya nos podemos empezar a enfocar en el derecho laboral, en el sentido de que la ley laboral, podemos dar muchos ejemplos de protección. Solo para dar un ejemplo en concreto de la protección que la Ley Federal del Trabajo señala,
cuando un patrón ofrece la reinstalación de un trabajador. Se supone que al ofrecer la reinstalación o en términos procesales, cuando contesta la demanda de forma lisa y llana, eso lo que hacía era revertir la carga de la prueba. Sin embargo, con la reforma del 2019, agregaron dos parrafitos ahí que dice, ya no. ¿Qué es eso? Protección. Es un ejemplo de protección de cómo en 2019 vuelven a, como que se arrepintieron, y entonces ahora dicen, vamos a volver a la protección. Es un ejemplo que te puedo dar. Sí, claro. Pero el punto aquí es que aunque han buscado equilibrar las diferencias que hay entre las clases sociales que están involucradas en una relación laboral, lo cierto es que no puede haber equilibrio porque no son iguales en términos económicos, y por eso en el derecho laboral hay un principio que se llama de reivindicación, y justo en la reivindicación podemos ver precisamente que se reconoce que hay una distinción económica entre las partes, y la manera de equilibrar esa distinción económica es otorgándoles derechos en la ley. Claro. ¿Sí? Entonces, aunque pueden decir que no hay paridad procesal y los laboralistas empresariales podrían decir que no hay paridad y que no es justo, la realidad es que no puede haber un equilibrio entre las partes porque no son iguales en términos económicos. Estoy ¿no? totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted, hasta lo podría afirmar si lo hubiera escrito. Pero entonces, ok, pero aquí viene el tema, ¿no? Me queda claro que la Ley Federal del Trabajo es una cuestión de clases sociales, de burgueses contra proletarios. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero aquí viene lo intelectual, lo interesante. A pesar de que la ley está diseñada para equilibrar esto, también aquí hay sesgos, hay cuestiones que la Ley Federal del Trabajo no alcanza a terminar de proteger. Claro. Y eso, bueno, concretamente a las mujeres. ¿Por qué detectábamos en algún trabajo que hicimos en la producción, pues que aquí tenemos tenemos el trabajo infantil. El trabajo infantil está en una zona gris totalmente de la ley porque dice se prohíbe, pero yo puedo cuestionarlo, ¿cómo le vas a prohibir a alguien ganarse el dinero, no? En todo caso, esta prohibición del trabajo de menores de 15 años, lejos de protegerlos, los descuida porque pues si se regula, pues ya se les va a reconocer derechos, pero mucha gente piensa que el que no tenga protección, o digo, que no tenga derecho de trabajar, significa que no tiene protección, que no tiene derechos, ¿me explico? O sea, les llegan a despedir, todavía que te estoy haciendo el favor de contratarte, todavía de que... Aunque se supone que es un delito. No hay que perder de vista que en términos penales, si un menor de 15 labora, es un delito. Entonces, ahí se estaría sancionando es una explotación infantil. Pero la contraparte sería, pues, ajá, entonces me está privando el derecho de trabajar un menor, porque al final, pues, uno nunca sabe. Ahí el detalle es, le voy a privar, a ver, es que creo que aquí tiene que ver con la teoría de Robert Alexis. Lo que tú estás señalando, estoy de acuerdo, en el sentido de que hay que proteger, pero a ver, pondera. ¿Qué es preferente para un menor? Que se desarrolle física, psicológica, biológica, desarrollo integral, ¿sí? Deportivo, sí. ¿Qué es más importante en un menor? Claro. ¿Su desarrollo o que trabaje? Pero lo estamos viendo desde una perspectiva de ciudad, de un niño de 15 años que tiene papá y mamá. Pensemos en un niño que es miembro de una familia de 8 hermanos y nomás con mamá. Entonces ahí sí todos le tienen que entrar a los gastos. Ya es diferente. O sea, obviamente estaríamos hablando del derecho o sea, sí, digamos que en una familia tradicional, panista, vamos a llamarle así, mamá, papá, hijos, pues sí, ¿no? O sea, la prioridad de los padres sería que los niños estudiaran y crecieran y se desarrollaran lo máximo de sus capacidades. Exacto. Pero en la periferia tenemos familias de 8, 7, 6 con solo mamá, puede ser. Y entonces ahí todas estas aspiraciones pues sí se ven muy lejanas, ¿no? Era incluso lo que también practicábamos, bueno, y usted ve que hasta le escribí, le comenté por mensaje, estoy leyendo a Crimen y Castigo, ¿no? Ah, sí, de Una divertida obra, que ellos
bueno, los críticos de Dostoyevsky mencionan que, bueno, a ver, ¿cómo vamos a...? Que en Rusia se creía, en la Rusia de 1800, se creía que con el catolicismo se iba a erradicar la delincuencia, pero Dostoyevsky pone el foco el foco en esto, en el materialismo. Dice, a ver, ¿cómo vamos a ser buenas personas si no tenemos para comer, ¿no? Estamos todos amontonados acá, Claro, no has está, resuelto tus necesidades básicas, ¿no? primarias como para estar pensando en otra Ajá, batalla, que es un poco lo que decías del menor. Sí me queda claro que habrá menores que necesitan A laborar eso quería desde llegar, pequeños. exactamente, o sea, sí, su aspiración, me queda clarísimo que yo quisiera que todos los menores fueran a la universidad, que todos desarrollaran sus capacidades deportivas e intelectuales, pero no todos pueden. Entonces, Pero, a ver, una alternativa diferente podría ser que desde pequeños empiecen a aprender un oficio. No todos van a ir a la universidad, pueden aprender un oficio claro, y con ese oficio prepararse para la vida y no necesariamente tener un título universitario, porque no totalmente. todos tienen garantizado el éxito con un... A Y los los que que voy, salen de es ahí, que pues, si, no. si el discurso es que por necesidad vas a reducir la edad, hay que tener cuidado porque acuérdate que en la época de la revolución había niños trabajando de 8 o 9 Sí, años claro, hasta o sea, 12. me queda claro la historia de dónde viene, Sí, ahora otro porque, punto importante que ajá, también antes de que nos desviemos hacia otro tema, vamos a llegar a la tierra, sí, ajá, 123 constitucional, el original, la edad mínima era de 12 años ajá, y luego la subieron a la 15, subieron a 14 ajá, y 14. luego de 14 la pasaron a 15. ¿Por qué crees que la pasaron a 15? Porque ratificaron un Un convenio de la convenio de la OIT. OT, ajá, sí, claro. En 2014, si mi memoria no me falla, fue cuando se De la edad agregó. de trabajo mínimo. Exacto, a 15 años. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque la razón tiene que ver con un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, en donde México está sujeto a su cumplimiento, porque es parte integrante de Sí, ese... claro. Pero aquí la pregunta sería, digo, bueno, o sea, ¿qué tanto de verdad estoy protegiendo, no? Porque y es que ese es ahora sí tuvimos que dejar de lado a Robert Alexi Ujú, por Marx. Ahí ya le haré llegar el trabajo, pero mire, fíjese. A ver, Alexi dice, es una visión naturalista, ¿no? Alexi dice, tú tienes derechos supraestatales y preexistentes porque que son de grado tan importante que no dependen de la mayoría parlamentaria simple y por ende tú puedes, si tú haces y va de la mano de la teoría de la argumentación. ujú, Si tú haces bueno, pues lo que trabajamos, si tú haces un buen amparo, en teoría tendrían que concederte el amparo porque estás demostrando con argumentos que tienes derecho a algo, incluso a prestaciones sociales. ujú. Eso es el postulado de Alexi. Muy bonito, ciertamente, pero ¿qué cree? Nos encontramos con Marx, una figura titánica de la cual ya no voy a escapar, Mm, que él dice, bueno, aquí tú tienes tantos derechos como el sistema te los reconoce y están acordes al sistema, porque yo le diría, a ver, dígame, sin un juzgado de distrito, ¿dónde ejerce mi amparo? No hay, mm, todos dentro del sistema, todos dentro del sistema, entonces, y ya de ahí viene la postura marxista, dice, vas a obtener los derechos que te ganes por la revolución mm, o por la elección, o bueno, si ya pasamos unos un poco más rigurosos en la lectura, dice, bueno, también sería por la toma de lugares en los congresos, a partir de la lucha política, claro, pero aquí viene el problema, o sea, este es la disputa que le voy a explicar, doctora, si me ujú, permite. A ver, ¿cómo la postura de Alexi es de la teoría de los derechos fundamentales, que es una naturalista? Y ujú, todos los convenios de la OIT y todos los convenios internacionales son naturalistas, les reconocen a las personas derechos por el solo hecho de el solo hecho de ser persona, ¿de ujú. acuerdo? Pero aquí se están pasando por alto. Enseguida continuamos, vamos a corte comercial. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Regresamos del corte comercial, gracias. Como le comentaba, doctora, entonces todos los convenios y todos los tratados internacionales se basan en ese pensamiento de que tiene derechos
por ser humano preexistente, y o sea, derechos preexistentes y supraestatales, Intrínsecos. intrínsecos, Ujú. o así para no ser tan larga la explicación. Pero pues nos llega Marx y nos dice, ¿sabes qué? No es cierto, no es cierto, tú tienes derechos acorde, y es más, el derecho es la expresión del sistema económico. También Pero es eso es una postura positivista. claro, claro, pero a mí me parece ya unos años después de la reflexión ya me parece más correcta esta. ¿Por qué? Porque al final, y eso es a donde yo quiero llevarla, ¿de qué me sirve tener una protección, una restricción? Pensemos que que soy un menor, ¿no? De 12 años, 13, que no tuve tantas oportunidades en la vida. ¿De qué me serviría una prohibición de trabajar si gracias a esa prohibición el patrón no tiene toda una zona gris enorme para pagarme lo que quiere, para no darme estabilidad? Clandestinidad. Exactamente, entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, no, ¿de qué sirve esa protección en la práctica si al final de todas maneras tengo que llegar a casa con dinero? Sí o sí. Entonces, ¿de qué me sirve esta protección de 15 años si que en teoría sería la idea de que me llevaran, pues, de que terminara mi prepa o mi secundaria, de que hiciera deporte, de que me desarrollara intelectualmente y que todavía cotorreara con mis amigos? Si yo lo que tengo que llegar es con dinero, porque a los chiquitos a mis hermanitos hay que esperarles, ¿no? Ujú. Entonces, es aquí donde empiezan las zonas grises y eso es de lo que quería platicar con usted, doctora, si me permite. Claro. O sea, tenemos zonas grises, zonas que no están debidamente protegidas de la Ley Federal del Trabajo. Y a esta zona gris Ujú. le añadimos que se trata de una niña o un adolescente que probablemente, además de tener que cooperar para su casa, probablemente ya es madre y está en doble vulnerabilidad. Menor de edad porque la Ley Federal del Trabajo no le reconoce o prohíbe que trabaje y como prohíbe y está en teoría incurriendo en una prohibición, pues queda en una zona gris. No gozo de seguridad social, no gozo de salario digno, no gozo de descanso, Ujú. ni de aguinaldo de vacaciones y prima vacacional, ni hablemos. Y aquí tenemos el problema, ¿no? ¿Y cómo defendemos a esta niña o a esta joven que además ya es madre? Porque pues obviamente no tiene la formación en métodos anticonceptivos y aunque la tuvieran, si fuese libre albedrío tenerlo a esa edad, pues ¿quién podría decirle lo contrario, no? Entonces aquí tenemos esta zona gris de la protección bueno, la protección de la menor trabajadora. Ujú. Aquí, ¿qué opinión tiene usted, doctor? ¿Qué me puede aportar? Pues es que si ¿Nos te puede das compartir? como, o sea, te das cuenta de esos claroscuros, como mencionas tú, son cuestiones que se tienen que analizar. Sin embargo, voy a recordar lo que alguna vez llegó a decir el doctor Lefranc, que fue cuando estaba estudiando el doctorado, que es importante que separemos el mundo de las leyes del mundo de los hechos. El hecho de que tú regules, por ejemplo, por lo que me estás, supongamos que entonces se regulara que las menores o los menores en general pudieran laborar más pequeños cuando hay algún tipo de necesidad, por todo esto que me estás indicando, que sería como la justificación del por qué se tendría que regular el que pudieran laborar antes por el gran estado de necesidad que tienen. ¿Sí? Claro, yo lo veo así, esa es mi perspectiva. Ahora, el que tú regules, no va a resolver ese problema social, ¿sí? Ok, Y si lo que tú quieres resolver es un problema social, pues con permitirles que laboren, no lo vas a resolver. Y yo creo que la base aquí sería resolver realmente el problema social, porque si tú no resuelves el problema social, entonces vas a adaptar tus normas a a esos contextos de gente necesitada que tenga que empezar a laborar a los 12 años, 13 años, 14 años, 15 antes de lo que permite la ley, porque hay un estado de necesidad muy alto. Ve cómo ahí la cuestión sería, bueno, pues cambio mi norma, fácil, cambio mi norma, que empiecen a trabajar más pequeños y entonces, pues con eso ya llevan dinero a la casa. Me queda claro que el dinero tiene que llegar a la casa, pero eso no resuelve el problema social. Y acuérdate aquí que si hablamos de los derechos del menor, sí es prioridad que un menor se desarrolle en todo sentido,
aunque tenga necesidad. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo ahí son muchas cuestiones que tendríamos que analizar desde el punto de vista económico, político, ¿no? Políticas públicas, social, pero el punto aquí es que el hecho de modificar una norma no va a ayudar a que resuelva su problema y deberíamos de enfocarnos más en resolver los problemas que regularlo en la norma, ¿sí? Claro, porque a ver, ahora sí, yo lo veo así, ¿no? Realmente, pues, la gente que trabaja en la periferia de Puebla, pues realmente no generan tanto dinero, no es como, o sea, el campo, las siembras, todo eso realmente no son tan Es productivas mal pagado. económicas. Es mal pagado, pero mal pagado en general, porque ni siquiera se pagan los precios correctos. Entonces, o sea, el que está más oprimido es el campo. Pero esa opresión permite los márgenes de ganancia tan altos. Como pensemos que un kilo de aguacate se lo han de comprar al vendedor a 1 peso, a 2 pesos, y Sí, ellos lo venden en 100 y en 100 en la ciudad y lo exportan. Aquí el que ganó de verdad pues fue el empresario, claro. no el de la base. Y en esta base, en el campo, hay niños trabajando. Entonces, realmente, o sea, si usted lo ve así, como me dice que sería ver el problema social, ¿no? Ver dónde radica. Antes de mover la ley, tendrían que mover el problema o Tratar de resolverlo, tratar aplicar. de resolverlo. Pero resolverlo implicaría pegar a las tasas de ganancias de los grandísimos exportadores. O sea, yo lo veo más difícil que le vayan a tratar de pegar a sus tasas de ganancia, porque imagínense, si lo compraron en 2 pesos y lo venden en 100, 98 son de ganancia. Sí, claro, ahí es un tema comercial, si te das cuenta que se involucra. Y no sé si has escuchado, pero ya ha habido criterios de la Corte en donde tienen que analizar dentro de sus interpretaciones si el tema de la libre competencia y cuestiones económicas son derechos humanos que tendrían que priorizarse y entonces ahí es donde preocupa el hecho de que podría ser prioridad frente a derechos individuales como por ejemplo el derecho al trabajo, del trabajo, ¿sí me explico? No, a ver otra vez. Sí, o sea, ha habido criterios en donde la Corte ha analizado si la libre competencia como tal tiene que ser considerado un derecho humano que podría ser una prioridad frente a otro derecho humano. No, bueno, ahora ahí sí, Pero, a ¿por qué te ver, lo estoy diciendo? Porque lo que tú me estás diciendo es que de la libre competencia sobre el derecho al trabajo, hay razones, lo que trato de decir aquí es que muchas eso veces sí hay razones económicas que a veces se priorizan. Te voy a dar ejemplos laborales para que nos metamos al sí, antes de tema. que me desgarren las vestiduras, porque Te, te voy a dar un pequeño te voy a dar nada más, contexto. bueno, un ¿Me permite? ejemplo. Sí. A ver, ¿cuál era el problema en Inglaterra del siglo XVIII y XIX? Ahorita no se le voy a olvidar su punto, pero para que el público sepa por qué estuve a punto de desgarrarme las vestiduras al escuchar. Muy simple. El trabajo se defendió de diversas maneras. En Inglaterra del siglo XVII, XVIII, XIX, se empezaron a formar los sindicatos que empezaron con los clubes de entierro, porque éramos tan pobres que no teníamos, que la iglesia cobraba por enterrar a nuestros muertos. Todos nosotros teníamos que buscar, al tomar nuestras palas, buscar dónde enterrar a nuestro muerto, llevarlo y enterrarlo. Poco a poco se fueron formando las hermandades y luego dieron lugar a los sindicatos. Porque esta forma de ir al tribunal laboral nació en México. Nació en México. Con el gloriosísimo 123 constitucional, el heroico 123 constitucional. Pero ¿cómo se defendía el derecho del trabajo entonces? Antes, pues era a través del sindicato. Pero, ¿qué cree? El sindicato estaba prohibido en la Inglaterra desde el siglo XIX y del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los tribunales civiles ahí decían que se estaba golpeteando el libre comercio. Por la doctrina liberal individualista. Exactamente, entonces, sindicato, o sea, no sé, o sea, imagínense, tenemos derechos de asociación siempre y cuando no formamos un sindicato. O no afectes la propiedad de alguien. Exactamente, entonces el sindicato, como le iba a decir, oye, pues si tú estás teniendo una tasa neta de 1,000 pesos, pues que nos toque siquiera 50, ¿no? O 100.
Entonces dicen, no, 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 ¿cómo crees que vas a golpear a la libre competencia? Y es por eso es importantísimo la lectura de la historia del pensamiento socialista y anarquista, que eran hermanos, hasta que Ujú. llegó la revolución. Pero es otra historia. En ese sentido, aquí tenemos que esa frase, ese postulado de que no, no, tú tienes derecho al libre comercio, cuidado, cuidado, como que se están serán muy ministros de la Suprema Corte, pero sí no están Pero, entrando a las clases de historia del claro. derecho. Ahora, mira, retomando eso de, porque habíamos llegado, hablamos de edad antigua, luego media, a esto que estamos dando ahora son ejemplos de edad moderna. Ahora, no perdamos de vista que en la edad moderna se desarrolló lo que te decía la doctrina liberal individualista, Claro. que priorizó la cuestión económica porque ahí fue donde se desarrollaron las teorías económicas más importantes. Ahí está Adam Smith, ahí está la riqueza de las naciones, ahí está la mano invisible del Estado. Ujú, ujú. Es decir, el liberalismo económico Norteamericano. Yo que no le después. llamaría el más importante porque tenemos la escuela soviética, que era la contrapuerta. Ok, Y ahorita los chinos. pero de ahí tomaron los de Chicago Ajá. lo que ahora conocemos como el neoliberalismo, Ok. ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante la edad moderna en términos en términos teóricos? Desde el punto de vista económico, ahí se desarrolló muchas de las bases económicas que crecieron, ¿sí? Entonces, no les interesaba la parte social en la edad moderna, queda clarísimo, por eso estaban prohibidas las asociaciones, cualquiera que sonara agrupación estaba prohibida porque habían sido monopólicos en la Edad Media, los gremios, las guildas de la Edad Media, pero también por lo que decíamos, había pilares, ¿no? Había derechos importantes como la propiedad, en donde si tú atentabas contra la propiedad, bueno, no podías hacerlo Sí, claro. y eso fue precisamente la base de esa doctrina liberal individualista de la Claro. Edad Moderna. Por eso en la Edad Moderna no podemos decir que hubo una evolución en el derecho del trabajo, pero particularmente más del derecho colectivo. ¿Por qué? Por esto. Porque estaba el Edicto de Turgot, estaba Le Chapelier, que eran ejemplos de leyes que prohibían las asociaciones, las agrupaciones, lo tenían que hacer clandestinamente. Claro. Hasta que vino la época de la regulación. Pero eso fue hasta, o sea, estamos hablando de 1910 en adelante que Sí, empezaron claro. allá Que empezaron las revoluciones socialistas. es decir, hasta la época contemporánea, Claro. básicamente. Ahora, lo que te decía, te quería dar un ejemplo de cómo a veces están priorizando aspectos económicos. Ajá, ajá. Que todo eso fue para darle Ajá. contexto. ¿Por qué me sonó tan fuerte? Pues porque, pues, o sea, esas leyes eran las que prohibían el sindicalismo en el 1700, 1800, incluso Ujú. hasta los principios de 1900, pues porque prohibían la asociación en tanto cuanto pudiera pegar a los intereses del Claro. capital. Y están usando esos criterios y sobre todo están ignorando, que es lo que yo digo, están ignorando la historia, de dónde venimos. O sea, antes estaba prohibido bajo esos argumentos. Ujú. Y Pero lo quieren acuérdate volver a la frase hacer. de los historiadores del que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora te voy a decir qué está Ajá. pasando. Ahora sí. Perdón por hacer Suprema Corte de Justicia de la Ajá. Nación tiene mucho, te podría dar 30 ejemplos y nos acabamos la sesión de criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde como que dudamos de su función en términos de la protección de los derechos laborales prácticamente o de la seguridad No, social. creo. Yo ya. Te voy a decir por qué. Ok. No sé si, bueno, seguramente conocerás tal vez este criterio de la Corte en donde hay una persona que solicita ha habido algunas también buenas, digamos, a favor y otras en contra, en donde la Corte señala que no le van a otorgar una pensión a una persona porque simplemente no cumple los requisitos legales que la ley del Seguro Social establece para gozar de eso. En específico, hay un criterio muy curioso de la Corte en donde a una empresa la condenan a pagar todo lo que fueron los gastos de maternidad Ujú. de una mujer porque cuando el patrón la afilió al Seguro Social, ya estaba embarazada
y hay un periodo de espera de 30 semanas. Ujú. Es decir, lo que el patrón argumentaba es, ok, entonces yo no le puedo pedir un estado de no gravidez a una mujer porque la discriminó, pero tú sí le puedes poner 30 semanas de tiempo de espera para que pueda gozar de el seguro de maternidad. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué dijo la corte? Lo siento, patrón, te toca pagar. Porque por cuestiones de financiamiento, el seguro necesita... Las 30 semanas. Y de hecho yo tuve un asunto así, precisamente promovimos el amparo por inconstitucionalidad de leyes, porque le digo, o sea, uno cuando lee la ley, pues dice que no tiene defectos, y hasta que se topa con el caso práctico, es cuando ya empiezan los problemas. Representamos a una trabajadora que empezó a trabajar exactamente en ese supuesto, ella no sabía que estaba embarazada, y llega, y ella me dice, oye, pero voy a pedir mis 90 días posteriores a que nazca porque la ley le permitía eso, permitía escoger el momento en el cual Sí, claro, se iba a puedes ir. moverlos ya. Ándele. Y dice, y de paso voy cotizando para llegar a mis 30 semanas y pasar mi periodo de reposo con pensión, bueno, con el subsidio de maternidad, para que, pero porque en ese momento no los tenía, no había juntado las 30 semanas. Acude a su cita médica y el médico le dice, tienes embarazo de alto riesgo, ya no te puedes mover. Bueno, o sea, sí se puede mover, pero ya no puede trabajar. Y se la pone en la semana 28. Y en la 28 pues ya no alcanza seguro, dice, se niega el subsidio por eso, ¿no? Y le digo, entonces, como una mujer que está embarazada en un estado de salud estándar, vamos a llamarlo así, en un embarazo estándar que ella pues puede hacer más o menos su vida, Moverse. moverse y hacer y deshacer, ella sí puede escoger y la que está más vulnerable ya no. Y por esa diferencia radica, impacta porque ya no le permitió juntar sus 30 semanas ni recibir el subsidio de maternidad. Entonces ahí hay una discriminación involuntaria, si se quiere, pero es una discriminación. Pues no Porque al sé si final, podremos decirle involuntarias, porque en la ley del Seguro Social ha habido muchos ejemplos de la Corte que discrimina. Hay mucha y discriminación. de Se eso ha se ido trata. cambiando, se ha ido modificando. Por ejemplo, hay otro criterio de la Corte donde, por el tema de la cuestión de quién puede pedir la pensión de viudez, ¿no? Ujú, Y se supone que hubo un caso de una pareja homosexual en donde el que era el sustento de la familia fallece y ujú. la persona que queda viva pide la pensión por viudez. Ajá, Y la corte, el Seguro Social le dice, no, perdón, es que esto no tienes derecho. ajá. Cuando la corte atrae el caso por cuestión de inconstitucionalidad también invocada de un artículo, la corte dice, vamos a analizar si es discriminatorio y entonces se hace la pregunta de si estaban encuadrando solo a las parejas heterosexuales y no las parejas homosexuales Ujú, y que por esa razón estaban discriminando. Y fíjate cuáles fueron las bases de esa resolución: ujú. el patriarcado, los Oh, claro. estereotipos, es decir, podríamos decir, toda la carga generacional que traemos, o sea, toda la cuestión cultural de, de cómo asumen al hombre y cómo asumen a la mujer. Ok. Entonces, yo puedo insistir en que también hay una cuestión cultural y no solamente económica que influye para que exista esa distinción Totalmente. de diferentes sectores, entre ellos, pues, un sector vulnerable que somos las mujeres, ¿no? Ajá, pero perdón, doctora, ahora sí la regreso a lo que me iba a comentar de que de la ponderación entre el derecho al libre mercado y el derecho al Ok, trabajo. pero déjame terminar el ejemplo porque en este caso, cuando la Corte resolvió ese caso, consideró que estaban frente a este caso cuestiones de estereotipo de roles que asume la mujer y el hombre y que por lo tanto no estaba enfocado en parejas homosexuales, sino en parejas heterosexuales en donde el hombre asume la carga de jefe de familia y la mujer no. Y todo eso analizado, o sea, todas esas características que podríamos decir que son datos cualitativos, le ayudó a la Corte a tomar la decisión, que obviamente estaban discriminando, ¿no? Claro. Es una tesis aislada muy interesante. Ahora, ¿por qué te lo digo? Por lo que estamos hablando de que muchas veces influyen cuestiones económicas. Este ejemplo no es de algo económico, me queda claro, no hubo financiamiento, no se priorizó el financiamiento ante Claro, el derecho a la la seguridad estabilidad social. financiera, ¿no? No,
pero sí hay muchos ejemplos en donde se prioriza aspectos económicos y lo vimos desde la edad moderna. O sea, esto no es novedad, No, claro. ¿sí? Ahora, por eso quería puntualizar que hay muchos criterios de la Corte donde nos quedamos, o sea, realmente podemos ser muy críticos de lo que la Corte ha hecho, ¿no? Cuando prioriza aspectos financieros sobre aspectos de derechos humanos como la seguridad social, ¿sí? Claro. Pero bueno, eso es solo para cerrar el punto del ejemplo que estaba dando. Ok. Ujú. Ahora, pero lo de que me decía, lo que a mí me llamó mucho la atención fue eso, que digo, ¿a poco ya la Suprema Corte está diciendo el derecho al libre mercado contra el derecho Pues al digamos que trabajo? lo pondera, lo pondera. Si gustas, podemos después comentar más sobre eso, pero en alguna Ah, ocasión que estaba leyendo algunos casos de la Corte, pues que ahora la Corte emite unos cuadernos de jurisprudencia y por ahí leí alguno que me llamó mucho la atención, no, eso sí ese está muy punto grave. muy, muy interesante, pero realmente no me metí mucho ahí porque a mí me gusta más hablar sobre temas de discriminación, de discriminación laboral, discriminación en contra de la mujer. Esa ha sido como mi área en donde me he sentido cómoda y me gusta mucho. Por eso todos estos casos que te voy mencionando tienen que ver con tipos de discriminación Ok. que ha habido, que desde el punto de vista laboral se pueden analizar. Hasta ahorita, pues está, usted, la doctora Rocío, el doctor Marcos, el doctor Jacinto, pues han sido las primeras personas que me han permitido gozar de su presencia. Pero en general todos han sido planteamientos muy ricos, desde el financiamiento de la seguridad social y desde la dialéctica con el doctor Jacinto también, y ahora con el tema de la discriminación. Y bueno, ajá, con la doctora Rocío vimos un tema más de economía y feminismo, y hoy con ustedes estamos llegando al punto de, de discriminación Ujú. y feminismo. Entonces, pues como ya el tiempo se nos está acabando, en realidad lo que hemos terminado de ver es que hemos estado construyendo, digamos que si estuviéramos hablando de una tesis, hasta este momento usted me compartió un marco teórico y un marco histórico, Ujú. pero no logramos, durante una hora no alcanza para abordar toda su investigación, todo su desarrollo. Entonces, desde luego, desde este momento ya queda invitada para que podamos abordar más el tema, porque realmente son temas tan complejos y tan interesantes que necesitaban, pues, establecer sobre qué el marco teórico y conceptual sobre el cual vamos a analizar, sobre el cual o sea, las premisas que usted utiliza para su exposición. Desde luego, usted está súper más que invitada para la siguiente charla, para que usted me haga el favor ya con la charla que hicimos hoy, que ya construimos el marco filosófico, la desventaja, pues ya empecemos a hablar del acantilado de cristal. De un fenómeno que analicé precisamente que está asociado con la discriminación. Totalmente, sí, porque ya no nos dio tiempo, yo pensaba que íbamos a llegar, pero pues son extensas estas charlas, entonces ojalá me honre con su presencia en una futura ocasión para que abordemos este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Pues ahora sí que si tiene alguna recomendación, un libro, pues para los que Mm, nos acompañan. Si quieres, para la siguiente ocasión, en el cierre, ponemos ahí algunas recomendaciones de libros que serían interesantes sobre el tema sobre todo sobre del tema de discriminación laboral. Aunque yo lo que lo sugiero ahorita, que es muy, muy, muy relevante, pues son los criterios de la Corte que ha emitido de cuadernos de jurisprudencia. Hay un sinfín de cuadernos bastante didácticos que en 3 hojas te resumen pues muchísimo trabajo, pero sobre todo en esencia te dan armas o estrategias legales que podrías utilizar para un buen litigio, por ejemplo, o simplemente por conocer lo que está haciendo la Corte, que no todo es de esas, o sea, hay aciertos y desaciertos, o podríamos ser críticos ante algunas cuestiones, pero el punto aquí es que si queremos actualizarnos sobre las novedades, antes íbamos al JUS y buscábamos las últimas, las jurisprudencias semanales. Este es un ejemplo de criterios en los que nos podemos actualizar, pero por tema. Ok. Y entonces a mí se me hace muy rico y yo lo recomiendo mucho a los alumnos por eso. Yo trabajo mucho en mis clases con cuadernos de la Suprema Corte de Jurisprudencia, que podría ser un elemento importante de consulta que en este momento podría yo proponer que sería una buena lectura. Ok. ¿Sí? Pues le Ujú. agradezco mucho, doctora, su presencia. Yo estoy muy honrado de que me haya acompañado.
nos haya acompañado y pues vamos a dar por terminada la charla de hoy de dialéctica. Gracias y buenas tardes. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!